determinación. Continuamos con esto. Hemos estado aprendiendo no solamente la palabra y su significado, sino exactamente a llevarla por obra. Hoy será determinación de obedecer la voluntad de Dios, la voluntad específica de Dios, porque ya hemos estado viendo que hay una voluntad general para todos, pero también hay una voluntad específica. Así es que hoy, si me acompañas orando, haremos un par de recordatorios, pero también iremos por lo que nos compete el día de hoy. ¿Me acompañas orando? Buen Dios y Padre, gracias, porque este es el día que tú hiciste. Nos alegraremos y nos gozaremos en él, como dijo el salmista. Gracias, Señor, porque basta a cada día su propio afán. Gracias, Señor, porque hoy puedo disfrutar de todo lo que me das. Recordar que todo lo que viene de ti es bueno, todo. Y en la vida personal de un hijo de Dios, todo lo que nos rodea, Él lo permite y es bueno, aunque en el momento parezca mal. Señor, hoy disponemos nuestros corazones para que tú nos enseñes, para que tú nos dirijas, para que tú nos lleves de la mano con tu palabra y poder vivir una vida como tú has establecido para tus hijos. Te damos las gracias por esta mañana y Espíritu Santo, ayúdanos, enséñanos las verdades de la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, determinación. Quiero recordar lo que dijimos al inicio de este tema, hace muchas semanas atrás, meses, y quiero recordarlo porque después lo volví a decir, pero ya tenemos rato de no ir a la definición. Y la determinación significa afecto y acción de determinar o determinarse. O sea, es una acción, pero también es resolución, decisión, iniciativa y valor. La palabra en el hebreo significa tratar, es decir, por implicación, seleccionar, decidir, elegir, entresacar y escoger. Así es que una vez más, esta palabra nos estará marcando el paso día con día. Cada día tenemos que tomar decisiones, qué cocinaré, qué ropa me pondré, me bañaré o no me bañaré, saldré de paseo o no saldré, iré a la iglesia o no iré. Bueno, son decisiones y determinamos que así van a ser en el transcurso de nuestra vida. Hoy vamos a hablar sobre determinación, de obedecer la voluntad específica de Dios para mi vida. Cada uno de nosotros en el transcurso de lo que estemos en la tierra se nos va a presentar el momento de la voluntad específica de Dios. Entonces, como dije anteriormente, la voluntad general para todos está explicada en la Biblia con claridad. No hay dónde perderse, es general para todos. Sus mandamientos, sus preceptos, y lo vimos, algunos de ellos en forma específica. Pero cuando viene el momento de la voluntad específica de nuestra vida, que no está explicada literalmente en la Biblia, como por ejemplo, para algunos será un llamado de misionero, tendrá que determinar si va a las misiones o no. Para otros casarse, para otros tomar un negocio, emprenderlo o tomar un ministerio. O en el caso de los jóvenes que estudian, ¿qué carrera estudiaré? ¿A qué universidad iré? De mis 5 mejores amigos, ¿con cuál me casaré? ¿En qué país viviré? El trabajo a elegir, y todo esto con el único propósito de glorificar a Dios. Probablemente tú como yo queremos hacer lo que Dios quiere. Lo ideal para nosotros es que se nos presentara físicamente y nos dijera, esto es lo que debes elegir. Eso sería lo ideal y lo más fácil. Y además de eso, que quizás a los amigos entre los que pienso elegir mi esposo, le apareciera a alguno de ellos una estrellita que dijera, este es. Como dije, sería lo más fácil.
o que Dios nos tomara de su mano y nos llevara a la puerta del nuevo trabajo. Esto, como dije anteriormente, sería lo más fácil, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dios nos dio un poder de elección. Y en este tiempo, cuando estamos para tomar estas decisiones, es tiempo de ejecutarlo. Hace muchos años comencé a enseñar seminarios sobre cómo educar hijos sanos a través de la palabra de Dios. No perfectos, no que nunca se iban a equivocar, hijos sanos a través de la palabra de Dios. Uno de los temas que comparto en ese seminario es el de la estima. ¿Cómo enseñarles estima a los hijos? Y entonces les muestro a los padres la importancia de enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones, a elegir. Desde que tienen, casi un año o 2 en adelante. Por ejemplo, tengo 5 paletas y debes de elegir una. O la de naranja, o la de uva, o la de manzana, o la de kiwi, o la de una verdura, ¿verdad? Porque a veces también ese tipo de paletas existen. Ok. Pero no debe de elegir 2, sino que debe de elegir una. Más adelante esto va a servir a nuestros hijos a que elijan con sabiduría. Con el mismo punto en mente, veamos el poder de elección que Dios nos da a través de su palabra. Lo primero y más importante para obtener esta sabiduría de Dios es ser sus hijos, andar en sus caminos, porque cuando somos sus hijos, el Espíritu Santo con el cual somos sellados en el momento que aceptamos a Cristo y nunca más se va de nosotros, nos guía a toda verdad y nos revela la voluntad de Dios. Miren qué maravilloso, porque Dios no nos dejó solos, nos dio la oportunidad de que tengamos a alguien que nos ayuda en todo esto, ¿verdad? Y San Juan 16:13 nos alumbra en esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, tremendo, Jesús no se había ido en ese momento, por eso dice eso. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo segundo es encontrar sabiduría para tener claro la voluntad específica de Dios para mi vida. Proverbios 2:6 nos alumbra en esto, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero también Santiago 1:4 nos da mucha luz. Mas tenga la paciencia, aunque el contexto está hablando de pruebas. Vamos a ver lo que dice. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Hay que pedirle a Dios sabiduría, pero también hay que pedirla con fe, creyendo que Dios me la va a dar porque me la va a dar. Lo tercero, tener una mente, corazón y alma para hacer su voluntad. Que cuando Él me dé luz verde, yo lo voy a hacer. Esta parte es muy importante, porque a veces decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, pero realmente no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. Señor, muéstrame en el camino la persona con la que yo me voy a casar, por poner un ejemplo, ¿verdad? Yo quiero hacer tu voluntad. Pero llegado el momento, el chico que más me gusta no es de los caminos del Señor. No ama al Señor, pero hago mi voluntad. Si al final yo me caso con esta persona. Y en esto nos alumbra Salmos 48. El salmista dijo, y por cierto David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley
está en medio de mi corazón. Es que lo primero es que aquí esté en el corazón la palabra de Dios. Y también, 1 Juan 5:14 nos alumbra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, porque a Dios no le podemos ocultar si realmente deseamos hacer su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que Él nos haya hecho. Pero punto número 4, debo estar dispuesto a esperar y a orar. Salmo 5, 1 al 3 nos dice las siguientes palabras. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David no dice cuánto tiempo vamos a esperar, pero sabe que va a esperar en el Señor. Y también Miqueas 7:7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Qué tremendo que a veces queremos ir a la oración, ponemos en las manos de Dios esto, queremos una respuesta, pero queremos levantarnos de donde estamos orando y que la respuesta ya esté. No siempre es así. A veces habrá que esperar mucho tiempo, los tiempos de Dios. Y la Biblia dice que en mi mano están los tiempos míos, ¿verdad? En sus manos. En sus manos están mis tiempos. Y sinceramente, en la verdad, en las manos de Dios están mis tiempos. Él sabe que los tiempos de espera a veces parecen ser tan largos para mí. Y en este mundo, en este tiempo, en esta época, donde se nos impulsa a la prisa, a hazlo ya, a veces tropezamos y nos equivocamos. Esperar no es fácil, pero si yo quiero hacer la voluntad de Dios, si he determinado hacer la voluntad de Dios, por supuesto que voy a esperar el tiempo que Dios quiera. Pero recuerde, Dios me guía cada día a través de su palabra. Por eso, constantemente debo estar en contacto con ella. Y más que decirlo, y más que yo se lo repita cada vez que pueda, es una determinación diaria, es una decisión que yo debo de tomar. Y yo recuerdo en mi primer año de cristiana, para mí era un poco difícil pensar que el predicador, mi pastor en esa época, decía constantemente que había que leer la Biblia, que había que estar en ella cada día. Y yo me preguntaba, ¿y a dónde encaja eso? Porque yo tengo una agenda muy ocupada. Trabajo de sol a sol y tengo hijas y, tengo hermanos a quienes educar y verles sus tareas, una serie de cosas. Yo decía, es imposible, pero no era imposible. No era imposible porque hay que tomar determinaciones. Y eso me llevó cada año a tomar la misma determinación, que si yo amaba a Dios y cada vez más, si yo te amo, Señor, voy a estar en tu palabra. Y hoy día es lo mismo que me sostiene, esa determinación. Y cada uno debemos tomarla. No digo que hay ratos que caemos en bachas, que no queremos ir a la Biblia, que quizás no la leímos un día, 3 días, pero lo importante es seguir con la determinación adelante. También nos guía a través del impulso interior del Espíritu Santo. Filipenses 2:12-13 nos lo dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros
así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios sabe que tú has tomado una determinación sobre algo que le honra a Él, que le agrada, seguramente te va a dar el querer como el hacer de su buena voluntad. Además, nos proporciona el consejo a través de otros maduros que caminan también en la fe y en el Señor. Es importante entonces tomar todos estos pasos cuando estamos para tomar una decisión, no solamente diría yo trascendental, pero una decisión que no está específica en la Biblia, como las cosas que te mencioné anteriormente. También el Señor nos proporciona una paz interna de lo que debemos hacer. Y en Romanos 8:26, el apóstol Pablo nos habla casi literalmente sobre esto. 8:26 al 28. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo va a interceder adecuadamente con mi petición, porque sabe cuál es la intención del corazón. Porque en el 8:27 nos lo aclara. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Quizás nosotros mismos podamos engañarnos, pero a Dios no podemos engañarlo. Él sabe lo que hay, la intención verdadera del corazón. Y sabemos, dice el 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces, al tener la seguridad de esto, nos llevará a tomar el paso de fe que se requiere. Los riesgos, que la gente podría decir que estamos locos, pero si es la voluntad de Dios, Él mismo te va a mostrar su dirección, acompañamiento y confianza para hacer. La mayoría de veces Dios nos llama a dejar la comodidad para hacer su voluntad. En mi vida personal, hasta el día de hoy, Él sigue haciendo ajustes. Dios no ha terminado conmigo. Dios sigue puliendo mi vida porque no lo hemos logrado todo. Ya Pablo lo dijo. No es que lo haya alcanzado todo ni que ya sea perfecto. Y decía que Él se extendía a la meta, proseguía al blanco. Y esa debe ser nuestra vida. Él seguirá haciendo ajustes en mi vida para que yo haga su voluntad. Yo necesito que Dios siga puliendo la persona que Él quiere que sea, que me vaya quitando aquellas cosas que se me van pegando en el camino que no me sirven para honrarlo, que no me sirven para hacer su voluntad. Como notarás, esto es una decisión de un día. Cada día yo decido ir a la palabra de Dios. Y cada día yo dejo que Dios me instruya. Entonces, conforme pasa el tiempo, te llevará a ese punto donde vas a tomar una decisión que no es de un día. Es el cúmulo de días, de meses y de años que tienes de andar en el Señor. No es que me levanté esta mañana y sé cuál es la voluntad específica de Dios para mi vida, sino es el caminar con Él, tener los sentidos ejercitados por la comunión diaria con Dios y su palabra. Es tan importante que aprendamos a determinar hacer la voluntad de Dios. Y no por esto la gente nos va a aplaudir. Y no por esto todo el mundo va a estar contento de lo que estamos haciendo. Después de algunos años de estar dentro de la iglesia del Señor, caminando con Él y su palabra, siendo enseñada, siendo pulida a través de su palabra, de los líderes que he tenido en el transcurso de mi vida, y de las circunstancias y de ir tomando decisiones pequeñas poco a poco,
determinación de ajustarme a su palabra, como muchos de nosotros lo hacemos. Entonces llegó un momento en medio de todo esto que Dios me hizo un llamado específico para servirle en su obra. La verdad, no fue cuestión de un día. Y te lo digo, todo lo que había aprendido a orar, a buscar el rostro de Dios, a hacer la voluntad la voluntad general, que era, por ejemplo, leer su Biblia, respetar a mis autoridades, honrarlas, y tratar de ser íntegra en varios puntos en mi trabajo, con mi familia, el querer que mis hijas anduvieran en el camino de Dios. Bueno, todas estas cosas. Y aún en medio de todo eso cometí equivocaciones, pequé contra Dios. No digo que fue un caminar tan nítido que Ana María, una santa. No, soy santa porque he sido santificada por la sangre del Cordero. Pero me falta mucho para llegar a esa santidad que Dios tiene para mí. Lo cierto es que voy ejercitando cada día. Pero llegó ese momento y yo tenía que tomar la decisión de dedicarme a la obra de Dios a tiempo completo, sin tener el llamado de alguien que me dijera: Ana María, venite para mi iglesia y nosotros te vamos a dar un cheque. Nadie. Entonces empecé a orar por eso, porque Dios empezó a inquietar mi corazón y empecé a orar, a estar en la palabra, a dejarme guiar por el Señor a través de la vida devocional, que era estar en la palabra, escudriñar la escritura. Y ahí estaba yo constantemente, ¿verdad? Y les compartí a algunos hermanos en Cristo que me conocían de años y también oraban por mí en esta área específica. Y Dios fue poniendo, bueno, serían muchas cosas de compartir, pero fue poniendo claves en el camino para que yo la viera. Y lo cierto es que durante 2 años y medio me dediqué a orar por esta decisión. Y cada vez más Dios me iba ajustando al camino. Y lo cierto es que pedí consejo y hubo mucha gente que se opuso a esto. Incluso hubo personas que decían que yo estaba loca, porque mis hijas, que en ese tiempo la mayor tendría 14 años y la menor 5, decían que estaba loca, que cómo iba a educar yo a mis hijas. Tenían toda la razón. Lo podían ver desde el plano material y del plano del mundo, pero yo estaba viendo el plano de Dios. A eso Él me estaba llamando, a ver su plano, a ver lo que Él quería, a ajustarme a Él independientemente de que todos fueran a desecharme. Y un familiar en el que yo quizás en ese momento decía: bueno, todos me van a rechazar, pero este me va a decir: Ana, dale que yo te apoyo. Pero Dios lo usó para decirme: esa es tu decisión, a mí no me incluyas. Y realmente porque Dios había preparado que fuera de esa manera, para que más adelante yo recordara que quien me llamó es el Señor y no el hombre. Y mucha gente se opuso y sería largo de compartir. Pero lo cierto es que Dios me iba ajustando cada día y mostrándome que eso es lo que Él quería. Y llegué al punto de tomar la determinación. El Espíritu Santo me guiaba a que debía hacerlo. Y yo tenía un sueldo muy, muy bueno, si lo vamos a decir desde el punto de vista del mundo. Y me iba a lanzar a no tener sueldo de ningún lado. Hasta el día de hoy. Después de casi 30 años. Bueno, no, 28 años. Lo cierto es que llegó el momento en que había que tomar la decisión. Y esa determinación yo la debía ejecutar. Dios me venía enseñando, me venía mostrando, pero yo tenía que ejecutarla. Y llega ese momento, ¿verdad?, donde uno tiene que tomar decisiones. No lo hice a la deriva, no lo hice a la loca. 2 años y medio orando. Tenía ya algunos añitos de ser cristiana, pidiendo consejo, pero sobre todo dejándome guiar por Dios. Y sí, cualquiera que me dijo en ese momento, porque no fue solamente una persona, que yo estaba loca, tenía razón. Yo estaba loca. Estaba loca para el mundo. Pero Dios me estaba llamando a esto
Y hoy, después de 30 y pico de años, de 28 años más o menos, de estar haciendo su voluntad en esta área específica, yo te puedo decir algo. Dios ha sido muy fiel, muy bueno. Y de verdad, cuando tomé la decisión, yo dije, no me importa si voy a vivir en la extrema pobreza. El Espíritu Santo conocía el interior de mi corazón. No me importa, pero si es lo que Dios quiere, yo lo voy a hacer. Y para gloria de Dios, hasta el día de hoy el Señor me permite seguir haciendo su obra. Estoy contenta de poderle servir. Estoy contenta de que me haya llamado a este tipo de vida. Estoy de verdad maravillada de haber visto sus milagros, sus promesas cumplidas, peticiones hechas anteriormente. Dejé en manos de Él todo esto. Y bendito sea Dios, aún lo que mucha gente dijo. Y cómo, o sea, están locas, ni a bachiller van a llegar sus hijas. Para la gloria de Dios, Él permitió que se graduaran. Él les permitió a mis hijas realmente ser el padre que en ese momento no tenían. Él realmente se portó como el mejor padre, porque Él es el mejor padre. Proveyó para que estudiaran. Y a mí me dio una paz que sobrepasa todo entendimiento. No me llevó un día a tomar esta determinación. Hoy mis hijas, la mayor, tiene su profesión, tiene su maestría, está casada, trabaja, bendito sea Dios, tiene su propia casa. La mayor graduada, las dos estudiaron con beca, la mayor graduada de médico, y ahora haciendo una especialidad también con una beca en el otro lado del mundo. Es Dios. Y yo, contenta, agradecida con el Señor, me vivo deleitando en su palabra, ayudando a otros a caminar con Él. Y para mí es un deleite, de verdad, poder ayudar y acompañar a los que vienen a consejería o los que vienen y se quedan y compartimos y hablamos, seguimos con un discipulado. Bueno, es maravilloso. Esta era la voluntad específica para mi vida. Y como si eso fuera poco, me dio de verdad la habilidad y el don de ser escritora y poder ya casi creo que en unas semanas poder ya imprimir el tercer libro, si Dios lo permite. Todo para la gloria de Dios. Y los que me conocen saben que no miento, para la gloria de Dios. Así es que te invito a que tomes la determinación de hacer la voluntad específica de Dios a la cual Él te está llamando. Sigue los pasos que nos indica la Biblia y veamos sus maravillas, veamos su amor. Él nos llama y cuando Él nos llama a cualquier cosa determinada que sea, debe ser para su honra y para su... Oramos. Papito, gracias por el privilegio tan grande de ser tus hijos y gracias por enseñarnos a caminar contigo. Hoy queremos pedirte que de verdad, si estás llamando a alguien específicamente a algo determinado, que esto pueda servirle en su corazón. Señor, sé tú el que proporcione la sabiduría, el discernimiento para cada una de estas cosas. Gracias por darnos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Determinación, precisamente, de obedecer a la voluntad específica de Dios. Nos vemos en el próximo video y seguimos adelante aprendiendo tú y yo con y de la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima.